Bien, pueblo de Dios, les saludo en el amor de Cristo a todos los hijos espirituales, especialmente a los que están estudiando nivel 2. Yo creo y confío que Dios está en esta noche amparándonos, favoreciéndonos. Estamos en una noche donde el Espíritu de Dios está reposando en cada uno de nosotros. Vamos a orar rápidamente para poder empezar esta enseñanza. Por favor, quiero que no se distraigan, no se pongan a conversar en casa, tengan a la mano lista su Biblia, su lapicero, su cuaderno para tomar algunos apuntes. Pero quiero que cada uno de ustedes tome mucha reverencia, ya que no se está transmitiendo en videoconferencia, se está haciendo por Facebook, pero tome toda la disposición para que pueda edificarse grandemente. Vamos a orar rápidamente. Bendito Dios, Padre amado, gracias te doy en el nombre de Jesús por esta noche gloriosa, maravillosa, que nos honras con tu presencia. Te doy gracias porque nos has dado la vida, nos has dado, Señor, el sustento, nos has dado, Señor, maravilloso Dios, salud a nosotros y toda nuestra familia. Creemos y confiamos en ti, mi Dios, que todas las cosas tú lo tienes bajo tu control. Yo te clamo, Dios, por cada uno de mis hijos espirituales que están, Señor, escuchando este mensaje, esta enseñanza. Yo sé que tú, Señor, mi Dios, estás hablando a través de mi boca y tu palabra, Señor, será oída en cada hogar, en cada familia, no solamente de los hijos espirituales que están, Señor, congregando en esta casa, sino cuanta persona tenga hambre y sed de tu palabra, lo tomará y lo aplicará. Yo creo, Dios, que tú, Señor, haces maravillas en esta noche. Confío, Señor, que tu poder y tu maravilla y tu unción reposa en cada hogar, en cada familia, para que traigas libertad, sanidad, prosperidad, para que se salga, Señor, todo espíritu de miedo, de duda, todo espíritu de temor será arrancado de los hogares, de los matrimonios, para que puedan tener, Señor, una fe íntegra, una fe grande. Así te doy gracias en todo, porque tú usarás mi vida en esta noche para poder hablarles a tus hijos. Gracias por ello te doy, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, yo sé que todos ya se han conectado porque quedamos a las 8 de la noche. Estábamos hablando acerca de la fe y hemos visto qué cosa es la fe, qué no es fe. Hemos visto cómo vivir por fe. Ahora quiero entrar al tema de la certeza. Porque la palabra de Dios dice en los Hebreos, que cuando lo oímos en los Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se puede ver. Pero la palabra certeza viene del griego. La palabra certeza es una palabra griega usada en este verso, se llama hypostasis o hypostasis. Si usted está con el lapicero a la mano, le voy a dictar para que lo apunte. Hypostasis, así como suena, con J y acento en la O. El significado de certeza a través de la palabra griega hypostasis significa esencia, significa confianza, sustancia. Cuando decimos sustancia, estamos hablando de algo material, tangible y visible. Es algo que se puede tocar. La sustancia de la fe está en el mundo espiritual. En conclusión, la fe es una sustancia material sólida y tangible de aquello que estamos pidiendo. No son meras ilusiones, ideas, sino que es algo concreto. Cuando nosotros entramos en el mundo espiritual acerca de la fe, tenemos que entender. Yo quiero hablarles, porque esto ya para un segundo nivel, ya es más avanzado. Quiero decirles a todos mis hijos espirituales de segundo nivel, prepárense para las grandes batallas que tenemos que lograr en este año para poder ir a orar a los hospitales, a los enfermos de enfermedades conocidas, desconocidas. Porque quiero que entiendas, el hombre y la mujer que tienen miedo a todos los virus, bacterias, a la contaminación, son hombres que todavía le han dado plenitud a la carne. Porque donde el Espíritu de Dios
entra y toma posición, nosotros no tenemos miedo ni temor a nada. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, no hay virus, no hay bacteria, no hay enfermedad, ni conocida ni desconocida que pueda prevalecer en nosotros, porque nosotros hemos sido comprados al precio de sangre. Por la sangre de Cristo estamos comprados y estamos cubiertos con la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos sanos por sus llagas. Así que como Cristo entregó su vida por cada uno de nosotros, nosotros estamos confiados que a nosotros no nos tocará ninguna enfermedad, no tocará ninguna peste, porque la Biblia dice que todas las enfermedades que fueron enviadas a Egipto, las plagas a Egipto, a nosotros no nos tocará. Pero también dice la palabra en Jeremías 33:6, dice: si alguien está enfermo, yo mismo le llevaré medicina, yo le curaré y le revelaré abundancia de gozo y de paz. Hoy que estamos viendo la certeza es Jesucristo, es la pura verdad. Si tú estás con la verdad en tu mente, en tu corazón, en tu familia, tú tienes que hablarles a cada uno de tus hijos, hijas, a tu cónyuge, hablar de un Dios que es todopoderoso. No vivas tú asustado por la situación que está atravesando el mundo entero, porque estas palabras lo dijo nuestro Señor Jesucristo y tienen que cumplirse. Pero quiero que entiendas, como nosotros podemos ver como hijos de Dios, toda esta situación difícil está haciendo que la gente se arrepienta en diferentes lugares, en diferentes países, empezando con los presidentes y todo. Y sé que esto va a traer una gran avalancha de almas, porque cuando ya está cerca la venida del Señor, habrá países completos, naciones completas que se salvan, pero se van a salvar por causa de la fe. Entonces yo te quiero decir, varón de Dios, mujer de Dios, si tu fe es tan pequeña, porque nos damos cuenta cuando leemos el libro de Mateo, encontramos a Jesús cuando estaba caminando sobre las aguas y vemos al apóstol Pedro. Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y entonces le dijo: ven. Y él se puso a caminar sobre las aguas, pero luego vio la tormenta, vio la tempestad, y él empezó a tener miedo y empezó a hundirse. Y le dijo: Señor, sálvame. Pero al momento que él gritó, Jesús se fue, le dio la mano y le dijo: por vuestra poca fe, ¿por qué no tuvisteis, una fe grande? Él no le dijo a Pedro que no tenía fe, sino que le dijo: por vuestra poca fe. Entonces quiero que entiendas, varón de Dios, discípulo, discípula o cualquier persona que esté viendo esta enseñanza, quiero decirte que tu fe no sea pequeña, sino que tu fe sea grande. Cuando tienes tú una fe grande, entonces vas a poder ver al Dios ilimitado que tenemos, porque muchas veces le hemos puesto límites a Dios nosotros mismos, pero el Dios que tú y yo servimos es un Dios ilimitado, es un Dios grande, es un Dios bueno, es un Dios poderoso, es un Dios bondadoso, es misericordioso. Tienes todo el favor de Dios en tu vida. Entonces, en el lugar donde estás, en tu casa, en tu hogar, hoy que estamos pasando estos días de cuarentena, que solamente estamos en casa, quiero decirte, hijo, hija de Dios, nunca te desanimes, tienes que estar contento, alegre, feliz, que todo lo que está pasando a tu alrededor es para que Dios está llamando a su pueblo, está llamando al remanente, porque es remanente que todavía no está en el redil. Y yo quiero que entiendas que Dios va a traer a todos sus hijos, porque cada uno de nosotros hemos sido escogidos desde el vientre de nuestra madre. No es que nosotros somos buenos y queremos servirle a Dios. La Biblia dice que Él nos eligió a nosotros y nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Y es por eso que quiero que entiendas, varón de Dios, mujer de Dios, tú no tengas miedo, tú no tengas temor. Cuando el miedo te visita, cuando el temor te visita, es porque tú todavía tienes un espacio muy amplio que le has dado plenitud a tu carne. Porque a veces hablamos de los hijos de Dios, hablamos de la fe y la gente dice: sí, yo tengo fe, pero en realidad no es fe. La gente dice: yo tengo fe que este mes va a suceder, yo tengo fe que este mes lo voy a lograr. Pero a veces no entienden que la fe es del momento, es para hoy. Lo que la gente dice: yo sé que lo voy a lograr, eso se llama esperanza, porque la fe es instantánea, pero la esperanza no tiene sustancia. Lo único que tiene sustancia es la fe. Entonces, cuando nosotros nos aferramos de la palabra de Dios,
porque toda la palabra es un logos, pero cuando nosotros nos aprendemos un versículo, de ese logos sacamos nosotros un rema, y ese rema lo aplicamos en nuestra vida, por decir, como todo cristiano lo sabemos de memoria, así como Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero muchas veces nosotros decimos, ya tomé ese versículo para mí, nos apropiamos de él, pero por el momento, es momentáneo. Pero cuando tú eres un hombre de fe, cuando tú eres una mujer de fe, eso tienes que tomarlo para siempre. Cuando lo veas en tu negocio, en tu trabajo, en tu familia, que estás volviéndose imposible, que tú no lo puedes solucionar, entonces tú tienes que aplicar ese rema, que lo tienes que aplicar, es decir, todo yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando veas que la gente o el trabajo, el negocio dice no va a salir, tú vas a decir sí tiene que salir. Yo creo en mi Dios que sí lo va a hacer, porque el Dios que tú y yo servimos es el Dios de imposibles. Cuando tú estás conectado en el reino de los cielos, no importa que tú me vengas a decir y digas, no, pero pastor, mire, tal persona tiene su conocido, que el alcalde, que el presidente. Si tú tienes el contacto con el reino de los cielos, el mundo entero está en la mano de tu Padre y mi Padre. Y Él es el que toca los corazones y pone el sentir como el hacer en todas las cosas. Entonces quiero decirte hoy, varón de Dios, mujer de Dios, que estás escuchando este mensaje acerca de la certeza. Entonces, esto de la certeza dice, porque la fe es la certeza o sustancia real y concreta, porque está basada en la palabra de Dios, que es la verdad absoluta y más alta que existe. Creer una promesa de Dios es traer al mundo natural algo que existe y que es real en el mundo espiritual. Porque todo lo que tú obtienes en la vida, primeramente tienes que creerlo, porque primeramente tienes que formar una atmósfera. Porque en el mundo espiritual ya está dado. Tú de repente dices, pastor, yo no tengo un terreno, pero quiero decirte, en el mundo espiritual ya lo tienes. Tú, pastor, yo tengo el terreno y no tengo casa, pero en el mundo espiritual tú ya lo tienes. El problema es que a veces nosotros decimos, yo creo que ya lo tengo, yo sé que ya existe, pero no lo tomamos, no decidimos. Tú tienes que entender que la fe es similar que cuando una persona en estos últimos tiempos, las personas compran terrenos grandes y sacan préstamos al banco para hacer condominios. Pero antes que empiece la edificación buscan un arquitecto, hacen las maquetas, hacen los planos y luego ya te están vendiendo como se dice en 3D o con los planos hechos, ya tienen la maqueta y te dice cuál quieres tú, el tercer piso, el cuarto, el quinto, qué sé yo, un departamento, mini departamento. Pero en realidad la construcción todavía ni siquiera se empieza, porque primeramente tienen que buscar los compradores, la financiación con el banco, pero el hombre o mujer o el matrimonio que se acerca a los vendedores le dicen yo quiero el segundo piso, el tercer piso, yo quiero un departamento de tanto, y cuando ellos pagan su dinero automáticamente ya ellos están creyendo que como el terreno existe, el plano existe, entonces por fe ellos lo están comprando. Igual manera pasa cuando tú quieres comprar algo a través de las redes. Tú dices, estos muebles quedan bonitos en mi sala, este escritorio queda bonito en mi sala, pero tú todavía no lo tienes el escritorio, pero sabes que al momento que tú desembolsas tu dinero o pasas tu tarjeta de crédito, ya lo compraste. Entonces, por fe, sabes que ya te va a llegar. Así es la fe. A veces el hombre todavía está luchando por aumentar la fe, pero dicen, estoy viviendo por fe. ¿Cuánta persona todavía está enferma? Recurriendo a la farmacia, recurriendo a los hospitales, a los doctores, pero si tú le preguntas si tú eres cristiano y te dice sí, y te dice estoy viviendo por fe, pero ¿qué hace con una bolsa de pastillas, de cápsulas, ampollas que el médico le está recetando? Lo que pasa es que esa persona le ha dado cabida a la carne y la fe está pequeña, está como la fe de Pedro. Cuando Jesús le dice a Pedro, le dice, por tu poca fe, por vuestra poca fe, porque dudaste. Entonces cuando nosotros sentimos el dolor, sentimos la enfermedad, sentimos que ya vamos a morir, que ya no podemos más, entonces nuestra fe es probada. Porque quiero que entiendas, todos escuchamos la palabra de Dios, todos leemos la palabra de Dios, pero el que realmente lo va a obedecer es el remanente de Dios. Entonces quiero que entiendas tú, varón de Dios, mujer de Dios, si tú conoces la palabra de Dios, dice,
Si tú estás enfermo, tú me puedes pedir: pastor, quiero que me ponga la mano, quiero que ore por mí. Y yo impongo manos, oro por los enfermos se sanan, se liberan. Pero quiero decirte, pero tu fe no se puede incrementar con imposición de manos. La fe solamente va a crecer por leer la palabra de Dios y por oír la palabra de Dios. Entonces, si tú eres un hijo de Dios que quieres pegarte al remanente de Dios, entonces tienes que decirle: Dios, no estoy contento con la fe que tengo, quiero que aumentes mi fe. Trato de creerte, pero no puedo. Escucho tu palabra, pero no la obedezco. Escucho tu palabra, pero no lo aplico. En tu vida la palabra de Dios no es para que tú te lo aprendas de memoria. La palabra de Dios es para aplicar. Lo poquito que tú aprendes, lo poquito que tú entiendes, tienes que ser obra y fe, o fe y obra, o fe y obra. Los dos deben caminar juntos, porque de nada te sirve decir a la gente: yo tengo fe y soy un hijo de Dios, y cuando te pasa cualquier cosa, las mismas personas que testificaste que hay un Dios sanador, que hay un Dios que te provee, que hay un Dios que guarda tu casa, que hay un Dios que guarda tu hogar, y luego te van a ver a ti nuevamente en las mismas situaciones que cualquier persona del mundo. Yo entiendo que cualquier persona del mundo corra de inmediatamente por su hijo o hija, cualquier enfermo o ellos mismos que se enferman en casa, que corran a un médico, porque ellos no tienen la cobertura de nuestro Señor. Nuestro Dios, por eso nos explicó en el Antiguo Testamento, Él se movía con los 5 Yahweh: Yahweh el Shaddai, Yahweh el Boaz, Yahweh Nisi, Yahweh Jiret y Yahweh Rafa. Pero en estos últimos tiempos, en el Nuevo Testamento, cuando viene Jesús, todos los 5 Yahweh se resuelven en Jesús. Jesús viene del hebreo Yeshua, y Yeshua viene del griego sotería. Y sotería significa salvación, liberación, sanidad, prosperidad, fuerza y fortaleza. Es decir, todo lo que tú necesitas para vivir en este mundo, necesitas tener a sotería, a Yeshua. Y si Jesús es el dueño de tu vida, si Jesús es el dueño de tu familia, si Jesús es primero en tu trabajo, si Jesús es primero en todo, entonces el enemigo no podrá contigo, porque la Biblia dice: resiste al diablo y él huirá de tu vida. Entonces yo te digo hoy, discípulo del Señor, que tomes en cuenta esta enseñanza que te estoy dando, para que no te venga dificultades, no estés tú con el ánimo caído, sino que tú digas: todo lo que sucede en esta tierra es porque Dios lo permite, y si Dios lo permite es porque Él lo ama a su pueblo, lo ama a sus hijos. Lo que el hombre de buena manera no quiere llegar al servirle a Dios hasta que Dios tiene que traer castigos. Vemos hoy cómo se rinden los países, los presidentes, y yo sé que Papá Dios estará tocando también a nuestro presidente, nuestras autoridades, para que conozcan de cerca a Dios, porque ese es el trabajo de nosotros. Les digo a todos los discípulos: nunca se olviden de orar por nuestras autoridades, porque nosotros como iglesia estamos enviados por Dios para orar por nuestras autoridades, no para criticarlos, no para condenarlos, sino para pedirle a Papá Dios que les dé sabiduría, que les dé la inteligencia para que puedan guiar nuestro país, nuestro lugar donde nosotros vivimos, los alcaldes, los presidentes regionales. Debemos orar y clamar para que Dios les dé estrategias y les rodee de gente que conozcan al Divino Hacedor, para que el pueblo de Dios, el pueblo de Perú, empiece a entender que Dios es un Dios que no quiere salvar a un hombre, quiere salvar una familia y quiere salvar ciudades completas, naciones completas. Y nosotros por fe creemos que nosotros y toda nuestra casa ya están en los lugares celestiales, ya están, porque nosotros tenemos una atmósfera positiva. Las cosas negativas en nosotros no entran. Nosotros somos hombres de fe, y sé que los discípulos que también estoy enseñando son hombres de fe y mujeres de fe, que entenderán los planes y los propósitos de Dios y no desmayarán, sino que ellos estarán vigentes en todo momento, en todo instante. Pueblo de Dios, les digo que permanezcan en fe, no se derrumben por nada ni por nadie. Usted no tenga temor de nada. Si el Espíritu de Dios ha invadido su cuerpo, recuerde que usted es la casa, recuerde que usted es el templo, es la habitación del Dios vivo, y nunca va a poder entrar ninguna enfermedad
que te pueda causar la muerte, porque si has sido comprado al precio de sangre y eres cubierto con la sangre del Cordero, ni el ángel de la muerte te va a poder tocar. Recuerda eso, varón de Dios, y quiero leerte acerca de cuál es la diferencia entre fe y esperanza. La diferencia entre la fe y la esperanza es que esta última no tiene sustancia. La fe le da sustancia a la esperanza. Si un creyente tiene esperanza pero no tiene fe, su esperanza está vacía. No tiene sustancia. La esperanza no tiene materia en el mundo espiritual. Es pues la fe, es la firme seguridad en la realidad de las cosas concretas y tangibles. La diferencia entre la fe y la esperanza es también el tiempo. La fe se recibe hoy, en el presente. La esperanza es una probabilidad que se espera en el futuro. Por eso un creyente puede tener esperanza en sueños y visiones de Dios, pero si no las cree en fe, estos vienen a ser ideas irreales, sin sustancia, los cuales nunca se han materializado. Entonces tú, como hombre de Dios y mujer de Dios, tú tienes que ser una persona que digas: no, yo no voy a vivir por esperanza, yo voy a vivir por fe, porque la Biblia dice que el justo pues vivirá por fe. Y nosotros hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo, y entonces entendemos que Dios quiere que cada uno de sus hijos e hijas que están preparándose no solamente sean oidores. Pueblo de Dios, les digo en el amor del Señor, no sean oidores, sean hacedores de la palabra. Quiero que busques ahí en tu Biblia, en Santiago 1, lo que el Señor nos dice. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dios nos dice que cuando nosotros tenemos una fe, esa fe tiene que ser una fe certera. O sea, que no vengan ni mamá, ni papá, ni hermanos, ni hijos, nada. Si tú tienes una fe para cierta cosa, cree en Dios, porque la gente va a tratar de desanimarte, tu propia familia va a tratar de desanimarte. Quizá ya muchos te han dicho que tú no eres un buen cristiano, que siempre te enojas, que siempre peleas, pero tú tienes que decirle: Señor Jesús, yo creo que tú me escogiste desde el vientre de mi madre, yo no perteneceré a los llamados, yo seré uno de los escogidos y permaneceré hasta el final. Tú tienes que creerle a Dios por fe. Hay gente que dice: yo sé que Dios a mí no me ama, es por eso que no me contesta mis oraciones. Lo que pasa es que a veces nosotros pensamos que estamos orando, pero orar no significa pedir. Orar significa primero clamarle a Dios que te limpie, te purifique, que tengas un carácter saludable, que tengas un carácter amable, que tengas paz, que tengas alegría, que tengas felicidad, que tengas gozo, que tengas los frutos del Espíritu en tu vida. Cuando los frutos del Espíritu en tu vida están funcionando, automáticamente todas las personas van a ver que realmente eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Te quiero decir a ti, discípulos que están escuchando este mensaje, aprendan a ser buenos padres y aprendan a ser buenas madres, para que la descendencia que están viendo que ustedes son hijos de Dios, entonces puedan entender que Dios les ha escogido y Dios les ha llamado. Porque si solamente ustedes dicen: yo tengo fe, pero para que la fe permanezca en el hombre, para que la fe permanezca en la mujer, tenemos que demostrarlo con hechos, tenemos que demostrar lo que está haciendo la fe en nosotros. Hay personas que dicen: yo tengo fe, pero su fe no sé hasta dónde le da, porque a veces no hay ni para comer. Y dice: Señor, yo tengo fe que tú me vas a proveer cualquier cosita, pero tú no le vas a hacer a Dios pobre pidiendo lo que tú necesitas para comer. Yo quiero que entiendas algo: nuestro Señor nos ha llamado para nosotros ser reyes y sacerdotes. Si tú entiendes que Dios te ha llamado para ser rey y sacerdote, nunca tú serás actuando como un mendigo, porque Dios te va a suplir todo lo que te hace falta. Él suplirá todas tus necesidades de acuerdo en las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro Dios, el que tú y yo servimos, no es un Dios deudor de nadie. Por eso te digo hoy en esta noche, trata de tú congregarte, trata de orar, trata de
de alimentar tu espíritu. Así como tenemos necesidad todos los días de desayunar, de almorzar, de cenar, igual manera tenemos que darle tiempo a nuestro Dios para que nuestro espíritu esté alimentado y nuestro cuerpo esté lleno del Espíritu Santo de Dios, para que así la carne no tenga miedo ni tenga temor. Cuando la carne llega a tener miedo, llega a tener temor, es porque la fe es demasiado pequeña. Pedro tuvo miedo, Pedro se asustó, por eso Jesús le dijo: por tu poca fe. Quiero decirte, hombre de Dios, mujer de Dios, que me estás escuchando, si todavía hay miedo, si todavía hay temor en tu vida, te digo, pídele a Dios que te aumente la fe. Pero la única manera de aumentarte Dios la fe es que tú empieces a escuchar más palabra de Dios, empieces a leer más Biblia, y entonces tu fe crecerá. Si estás enfermo, cualquier ministro puede orar, y los hombres que son usados por Dios, a través de la imposición de manos, de ungir con el aceite, los enfermos se sanan. Pero nadie puede ponerle la mano a un hombre o una mujer para aumentarle la fe, porque la fe viene solamente por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo lo que es la certeza. Ahora vamos a ver lo que es la convicción, porque en los Hebreos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se puede ver. Pero la convicción, la palabra convicción es en el vocablo griego, significa elencos. Esta palabra también era una palabra que se usaba en las cortes criminales para referirse referirse en una evidencia tan contundente que el jurado completamente convencido pudiera emitir en veredicto definitivo e inapelable. El efecto de esta evidencia era convincente, que era como si el jurado hubiera estado en el lugar de los hechos y hubiera visto con sus propios ojos. Esto, entonces, fe es el título de propiedad de algo que existe. Usted no tiene el título de una tierra si esta no existe. Hay muchas personas que creen andar por fe, pero lo que tienen es solo presunción. ¿Cómo se podría tener una prueba convincente de un crimen que nunca ocurrió? Entonces, cuando estamos hablando de convicción, eso lo usaban antes y hasta el día de hoy. Ahora los peritos, cuando hay un accidente, cuando hay un choque, lo primero que ellos agarran, toman una wincha, toman un cordel, miden dónde fue la frenada, cuántos metros, marcan la pista para ver a qué velocidad venía el carro. Ellos, los peritos, no presenciaron el choque, no presenciaron el accidente. Y a veces el chofer dice: no, que él me cerró, que él vino, que yo vine despacio. Pero como ellos son peritos, ellos analizan y sacan su cuenta y dicen: no, el vehículo vino a tal velocidad y es por eso que le arrojó a la persona y es por eso que dañó tanto el otro vehículo. Entonces ellos no están ahí, pero por convicción saben lo que ha sucedido. Eso se usaba la palabra convicción. Entonces, cuando estamos hablando de fe, nosotros por convicción sabemos que todo lo que nosotros necesitamos ya existe, pero está en los lugares celestiales. Pero el Señor te dice que todas las cosas han sido dadas y entregadas a la iglesia, pueblo de Dios, y nosotros somos el pueblo de Dios que tenemos todos los beneficios. Si algo te falta a ti en el mundo natural, te falta algo en tu casa, yo lo único que te puedo decir: incrementa tu fe, créele al Señor, y por tu fe llegarás a tener todo lo que nunca has podido conseguir. Cuando no conocías a Dios, con Dios lo vas a conseguir. Tú vas a lograr cosas y objetivos que nunca, ni con amistades, ni con gente profesional has podido lograr. Pero cuando Dios te da las estrategias, en el pequeño negocio vas a tener ingresos grandes, porque Dios quiere que tú le creas y que te muevas por fe. Quiero decirte, hombre de Dios, mujer de Dios, si en este tiempo estás pasando dificultades, porque la fe todavía es pequeña, pero solamente te digo, créele a Dios que Él va a proveer, créele a Dios que este tiempo que estás pasando en cuarentena, si es que tú lo estás usando para hacer algo bueno, porque tampoco me digas: pastor,
Toda esta cuarentena no he trabajado. Si no has trabajado en lo natural, en lo secular, espero que estés trabajando en lo espiritual, orando, pidiéndole a Dios, ayunando, clamando por otras vidas, para que nuestro país también conozca al Señor Jesucristo y haya muchas vidas salvadas. Pero si tú estás solamente en casa pensando que Dios te ha puesto ahí para que te pongas a dormir y descansar, estás equivocado. Dios no premia a los ociosos. Dios está buscando gente que trabaje. Y la única manera que tú le puedes pedir todo lo que tú necesitas a Dios es ganando almas para Cristo, porque serás un obrero de Jesucristo. Y todo lo que tú hagas, saluda a la gente, llámales a darles una palabra a través de tu teléfono celular. No solamente te dediques a chatear y a ver cosas, a llenarte de solamente las malas noticias. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que llevar las buenas nuevas, las buenas noticias. Yo sé que uno tiene que ver las noticias, palparse lo que está pasando en el mundo, y nosotros solamente decimos: Señor, solamente te pedimos misericordia, porque sabemos que esto tiene que suceder, porque ya estamos en los tiempos del fin, ya viene el juicio, ya viene el rapto. Entonces quiero que entiendas que tú y yo tenemos que ser, como dice la Biblia, el espíritu y la novia dice: ven. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar clamando para que la venida del Señor ya sea pronto. Pero el espíritu igual manera. Pero quien vive afligido, preocupado, angustiado, son los que no conocen a Dios, o los que conocen a medias, o los que nunca dejaron que su fe crezca. ¿Por qué? Porque la fe solamente va a crecer cuando tú continuamente empiezas a oír la palabra de Dios, empiezas a leer la palabra de Dios, y no te contentes solamente con leer la Biblia. La Biblia también es la palabra de Dios, pero tú tienes que pedir experiencias con nuestro Dios mismo, que Él mismo te hable, que Él mismo te revele, que Él mismo te dé visión. Entonces tu fe crecerá en gran manera. La palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro 1, 3, 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, ¿qué Dios nos está diciendo hoy en esta noche? Que Dios tiene todas las cosas, dice que ya los tiene preparadas para ti, varón, para ti, mujer. Pero ¿por qué todavía? Usted dirá: pero pastor, si ya lo tiene preparada, ¿por qué no me lo da? Y ahí está la clave. Dice el Señor que Él nos ha llamado para darnos todas las cosas grandes, las grandes promesas, todo lo mejor ha seleccionado para nosotros. Pero dice que nos va a ser entregado cuando nosotros nos apartemos de la gente pecadora, del mundo que solamente piensa en cosas negativas, y dice que nosotros tenemos que estar limpios de todo. Nosotros sabemos que Dios nos dice que nosotros somos la iglesia, y Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Le quiero decir a usted, discípulo del Señor, que usted tiene que dejar las juntas que todavía no son servidores de Dios. Si usted solamente puede reunirse siempre y cuando tenga una reunión familiar, una reunión con amigos, pero hábleles de la palabra de Dios, porque ¿quién va a salvar a sus familiares? ¿Quién va a salvar a sus amigos si no es Dios, pero a través de su vida? Hay gente que dice: yo no me puedo sentar en la mesa de los pecadores. Hermano, hermana, usted tiene que sentarse. ¿Por qué? Porque la fe que es grande en usted, esa fe tiene que ser notoria para la gente que no conoce a Dios, y tiene que estar usted alegre, sonriente. Porque la gente piensa, la gente natural que no conoce el mundo espiritual, piensa que ser cristiano hay que andar bien triste, bien callado y encima escaso y pobre. Demuéstrales tú, varones, mujeres de Dios que están cruzando, y este segundo nivel, demuéstrale que el Dios que tú sirves es un Dios que prospera, es un Dios que bendice, es un Dios que guarda a tu familia, que cuida tu vida, que cuida tu salud. Tú tienes la autoridad y el poder en el nombre de Jesús de Nazaret para orar por cualquier varón, mujer, cualquier familia, amigo, amiga que llegue a tu casa, porque tú
estás cubierta con la sangre de Cristo, cubierto con la sangre de Cristo. Y no solamente eso, sino que Dios te ha llamado para ser un instrumento de Él. Cuando entiendas el plan de Dios, que tú eres un instrumento de Dios, entonces tú vas a levantarte cada mañana, no con tristeza ni con dolor. Tú tienes que levantarte diciéndole gracias Dios porque primeramente estoy vivo, gracias Dios porque tengo salud, pero así como me das Dios a mí, te pido Señor que le pongas el pan, el sustento por fe. Pon el sustento, Señor, a los niños abandonados, a los niños huérfanos. Dales el sustento, Señor, a los ancianos, a las viudas. Dales tú, Señor, a los que no te conocen. Ponles el pan de cada día. Varón de Dios, mujer de Dios, no solamente ores por ti, no solamente clames por ti, porque escrito está en la palabra, todo lo que quieres que hagan contigo, primeramente haz tú con los demás. Entonces, yo creo que tú estás escuchando este mensaje y entendiendo este mensaje, porque nadie va a ser salvo por obras. Tú puedes ser muy buena gente con todos, pero la fe es necesario, y porque tú eres salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros podemos ser muy buena gente, pero lo que tenemos que perfeccionar en nosotros es el amor. Cuando el amor esté en tu vida, tus frutos van a ser diferentes. Vas a tener tu familia, todos a tu alrededor van a vivir como un matrimonio sacerdotal, un hogar sacerdotal. ¿Por qué? Porque tus hijos hablarán del mismo Dios que tú hablas, tu cónyuge hablará del mismo Dios que tú hablas, tus amistades se van a alejar, las personas que no quieren servir a Dios te van a guardar respeto. Primero te critican, primero te vituperan en tu nombre, pero tú no tengas cuidado, no confrontes a nadie, simplemente callas. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, le dijeron que él era hijo hasta de Belcebú, que echaba a los demonios por el príncipe que era Belcebú, pero él nunca se ofendió ni se defendió. Yo les digo, recuerden siempre, discípulos del Señor, el buen líder, el buen discípulo no se ofende ni se defiende. Usted no tiene que estar confrontándose con nadie, ni con el cónyuge, ni los hijos, ni los vecinos, ni mucho menos con los incrédulos. Si criticaron y hablaron mal de ti, tú simplemente calla, porque la blanda respuesta calma el furor. No eches más leña al fuego para que tu fe vaya creciendo. Todos los hombres y mujeres que te puedan ver cómo te estás moviendo en el mundo espiritual, van a reconocer que tú ya no eres el mismo hombre que te conocieron, que entonces entenderán que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que renueva, y que hay un Dios que pone unas bases sólidas en el matrimonio, y el matrimonio será para adelante. Tú tienes que entender que nosotros nacemos con un potencial, y ese potencial tenemos que convertirlo en potencia. Recuerda, varón de Dios, mujer de Dios, nunca pienses en escasez. Al contrario, como buen padre, buena madre, tú por la fe en Cristo Jesús tienes que estar declarando que en tu hogar, en tu descendencia, en tus hijos estarán los hombres profesionales, las mujeres profesionales, estarán los arquitectos, ingenieros, abogados, médicos. Todo depende qué es lo que tú estás pensando para tus hijos. Recuerda, hombre y mujer de Dios, que dentro de ti esté el apóstol, esté el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Tú puedes estar durmiendo al lado de un profeta, al lado de una profeta, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Lo que pasa es que tú no lo valoras. Tienes que entender que los hombres de Dios que han empezado de repente para ti no significa nada porque fueron pecadores. Quiero darte una buena noticia, que Dios no ha venido por los justos, Él ha venido por los pecadores, porque Él ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. Él ha venido para sacarte de lo más vil pecador, para que los sabios de este mundo sean avergonzados. La gente cuando te vea predicar, y ya no hablarán de ti, del borracho, del mujeriego que era, sino hablarán del hombre de Dios, de la mujer de Dios, que ha dejado los pleitos, las contiendas, los rencores, los odios, que ha dejado todas las obras de la carne, las 17 obras de la carne. Tienes que dejarlo para que el Cristo vivo viva en ti y puedas ver la fuerza y la fortaleza que te da, porque tú, quiero que entiendas, no temas anunciar el evangelio. Tú anuncia el evangelio
a todo tipo de personas, al pobre, al rico, al empresario, al millonario, porque todos necesitan salvación, pero a veces el pueblo de Dios no se atreve a predicar porque se menosprecian. Quiero darte un consejo, hombre de Dios, mujer de Dios, tú que me estás oyendo, quiero que entiendas que tú eres un embajador de Jesucristo y que tú tienes el amparo de Dios. Y es más, ni siquiera vas a hablar tú, solamente abre tu boca, porque dice el Señor, tú no temas anunciarme, porque soy yo el que voy a hablar en tu boca. Con todo esto que tú estás recibiendo, con todo este mensaje, yo sé que tu fe va a crecer en gran manera. No vas a tener miedo, no vas a tener temor. Predícale la palabra a cualquier persona que se te cruce. Predique el evangelio a diestra y siniestra, a tiempo y afuera de tiempo, como nos envíe el Señor. Recuerda, hombre de Dios, mujer de Dios, que estamos en los postreros tiempos, donde todas las señales ya se están dando, se están viendo grandes mortandades que está trayendo el mundo, pero nosotros no podemos evitarlo, solamente tenemos que clamar por la misericordia de Dios, porque escrito está en la palabra que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y nosotros confiamos que el remanente del Señor siempre va a ser guardado. Tú no tengas temor de nada, hermano, no andas asustado. A veces aquí la gente viene y me dice, no le puedo saludar por el contagio, y le digo, en mí no puede haber contagio, y yo estoy cubierto con la sangre de Cristo, y así es que no hay problema. Si tú crees que no estás cubierto, no me saludes, pero quiero decirle a todos ustedes, especialmente a los discípulos que llevan el mensaje de la palabra, no va a poder entrar ni enfermedad, ni mortandad, ni virus, ni bacteria en tu vida. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de Cristo, y tú y Dios hacemos la mayoría. Así que permanece en esta palabra que te estoy enseñando. También te quiero leer la palabra donde dice en los Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad están en la atmósfera espiritual. Por ejemplo, las cosas que usted necesita son como el automóvil, las casas, los dones, esposo, esposa, salud, prosperidad, amor, paciencia. Todo lo que usted necesita en lo físico, emocional y espiritual ha sido dado por el poder de Dios a nosotros, pero tenemos que apropiarnos de estas cosas por medio de la fe. ¿Dónde está el título de propiedad de estas cosas que no se ven? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde están? En un mismo libro, la Biblia, la palabra de Dios escrita, las evidencias, ahí están. Las promesas de Dios escritas en el testamento bíblico, creerlas por fe nos da el título de propiedad de nuestra salud, de la evidencia de nuestra prosperidad, etcétera. Todo lo que tú necesitas es solamente aferrarte de la fe. Recuerda que cuando tú tienes fe, por fe tú tienes todos los títulos de propiedad de lo que tú necesitas. Porque cuando tú no solamente me escuches este mensaje, para los que están escuchando el mensaje que no son discípulos, que están escuchando de otros lugares, quiero decirte, varón de Dios, mujer de Dios, los discípulos de esta casa conocen. No solamente se trata de hablar de fe, sino se trata de demostrar la fe. Porque a través de la fe uno puede hacer milagros creativos. Ustedes, los que me están viendo, saben que aquí muchas personas han venido con SIDA, con cáncer, con enfermedades donde el médico les ha desahuciado, han venido hasta de neoplásica, que han dicho que vaya a morir a casa, pero Dios ha permitido sacarle los tumores, reventar los tumores, y las personas viven. Personas que han estado en comas han vivido, personas de diferente clase de enfermedades, porque yo no quiero solamente que hablarle y predicarle de fe, sino que quiero que la fe que te estoy hablando sea notoria, no solamente en mí, sino también en cada uno de ustedes que están preparándose para que cuando usted vaya seguro que el enfermo, que donde usted va se tiene que sanar, porque ni siquiera lo vas a sanar tú, el que lo sana va a ser Jesús. Así es que te digo, varón de Dios, mujer de Dios, tú no tengas miedo, tú no tengas temor, solamente anda y haz lo que tengas que hacer. Dios sigue utilizando las vidas por la fe. Recuerda que
Tú estás en segundo nivel. El próximo año sé que Dios va a permitir que se abran nuevos ministerios, así como ya se está abriendo casas de paz por diferentes lugares. También tenemos ya el ministerio, la sucursal que se ha abierto en 15 de junio con el pastor Rafael y la profeta Rocío. Recuerden, ahí llegó un niño de 4 años cuando me llamaron para avisarme que el niño estaba en agonía y se les murió. Y yo le dije, si el niño no vive, pues entonces se cierra el ministerio para ustedes y vamos a enviar nuevos hombres y mujeres que tengan fe, porque la palabra de Dios dice que Él nos ha enviado a levantar muertos, porque el que cree en Dios, aunque muerto estuviera, Él vivirá. Y damos gracias a Dios porque estos discípulos que hoy ya tienen el ministerio se pusieron a orar fervientemente y el niño de 4 años vivió después de media hora. Y así que ustedes también están cruzando este segundo nivel y tienen que ser probados, tienen que ser hombres y mujeres de fe. Y no se olviden, no es usted el que sana, no es usted el que levanta muertos. El que levanta muertos se llama Yeshua Kadosh, Ruach Kadosh y Abba Kadosh. Ellos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que siempre están contigo de día y de noche, te acompañan a donde tú vayas, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que el Padre es en Él y Él es en el Padre, y el que lo ha visto a Él ha visto al Padre. Y dice también la palabra de Dios, dice, yo y mi Padre iremos a Él y haremos morada en Él. Así que tú tienes al Padre, tienes al Hijo y tienes al Espíritu Santo en ti. Tú no tienes temor, tú no tengas miedo de nada, que Dios provee, que Dios sustenta, que Dios guarda y que Dios te da todo lo que tú necesitas. Está en los lugares celestiales. Ya te leí la palabra de Dios en Pedro, en Efesios, todas las cosas ya nos han sido entregadas. Lo que pasa es que nuestra fe todavía está pequeña, no ha crecido grandemente. Por eso Jesús le dijo a Pedro, recuerden esa palabra, le dijo, por vuestra poca fe. ¿Por qué dudaste, Pedro? Cuando tienes duda, cuando tienes miedo, cuando tienes temor, eso hace que el enemigo entre en ti. Pero cuando la fe entra en ti, bota el miedo, bota el temor. Pero cuando entre el miedo y entre el temor, bota la fe. El arma más grande que usa Dios para los cristianos se llama fe. Pero el arma más grande que usa el enemigo para destruir al cristiano se llama duda, se llama incredulidad. Y tú no puedes caer ni en duda ni en incredulidad. Tú tienes que ver las cosas que no son como si ya fuesen. Tú puedes ver a la persona que está muriendo, pero tú tienes que cambiar la atmósfera. Tú tienes que decir que esa persona vivirá. Así como cuando Jesús llegó a orar por la hija de Jairo, todos le decían, la niña está muerta, y se burlaban de Jesús. Y Jesús decía, mientras unos decían, la niña está muerta, Él cambiaba la atmósfera. Él decía, la niña duerme, y yo he venido para despertarla. Y le dijo, Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y se levantó. ¿Qué es lo que nos demuestra Jesús? Que primeramente uno tiene que entender que tiene que cambiar lo que los ojos ven, lo que los oídos naturales y ojos naturales ven, tiene que ser cambiado por una atmósfera sobrenatural, por algo que no se ve. Y eso es lo que hizo Jesús. Todos veían a la niña muerta. Quizá muchos hasta la habían tocado que estaba fría, pero ellos decían, la niña murió, ya no molestes al maestro. Pero sin embargo Jesús, Él cambiaba la atmósfera, decía, no, la niña no ha muerto, la niña duerme. Quiero que te entiendas, varón de Dios, mujer de Dios. Quizá en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, la gente te esté diciendo, tu hogar ya no da para más. Tú tienes que separarte, tú tienes que decir, no, mi hogar solamente tengo un descanso. Yo me levantaré y seré, no sé, el mejor patriarca, la mejor matriarca. Mi hogar es un hogar sacerdotal. Si alguien te ha dicho que tu negocio, tu empresa ya no da para más, recuerda, no hagas caso a lo que la gente dice, no le creas a lo que la gente dice. Tú tienes que creerle a Dios, y Dios es un especialista en hacer que todo lo que está muerto recobre vida y todo lo que esté dañado sea reconstruido. Si tú estás escuchando este mensaje, no importa cuál sea tu situación en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa, en tu finanzas, solamente que crees que Dios lo va a hacer por medio de la fe. Por medio de tu fe vas a conseguir cosas que nunca has conseguido, vas a lograr cosas que nunca has logrado, porque Dios lo único que necesita para hacer algo en tu vida se llama fe. Si tú estás hoy tomando esta palabra, sé que
En esta noche tú dirás: Señor, hoy he tomado este mensaje, hoy he tomado esta palabra, me voy a coger de la fe. Mi fe tiene que ser fortalecida, mi fe tiene que ser duradera. Y empieza a declarar: ya no digas que tus hijos no son inteligentes, ya no digas que tus hijos son ociosos. Cambia la atmósfera. Si tus ojos naturales están viendo lo adverso, tú dices: mis hijos son los hombres y las mujeres profesionales, son hombres de bien, son mujeres de éxito, son útiles para ellos, útiles para la sociedad, útiles para la familia, y más que todo serán inversionistas del reino de los cielos, porque en este tiempo necesitamos que cada uno de ustedes que están sacando enseñando, aprendiendo este discipulado, también lo discipulen a sus hijos, para que en sus hijos dejen un legado, porque de ustedes depende dejar 4 generaciones benditas. Sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos vivirán bajo el amparo de Dios, amparados por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. Y recuerda que nuestro Dios siempre visita nuestras generaciones. De nosotros depende cambiar de nuestro modo de ser, nuestro modo de vivir, para poder aprender y seguir el caminar en Cristo Jesús. Y toda nuestra descendencia jamás mendigará pan. Nuestra descendencia no andarán en los hospitales ni los médicos, sino que empezarán a andar por fe y vivir por fe, porque son justificados, y el justo por la fe vivirá. Quiero que estés anotando estos textos que te estoy dando. En 1 de Pedro 1:4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservado en los cielos para vosotros. Quiero que entiendas, pueblo de Dios, lo que Dios lo tiene reservado en los cielos, pero no tienes que tener contaminación, no tienes que vivir en pecado, porque de nada sirve que tú en este mundo te angusties, te aferres a trabajar, a conseguir dinero y todo lo demás, pero lo que tú nunca podrás comprar con tu dinero es la paz, la tranquilidad, la felicidad y el amor. Eso es lo más grande que Dios nos puede dar. El que tiene a Jesucristo tiene todo, tiene paz, tranquilidad y tiene gozo. Recuerden que a ustedes va a venir personas que tengan mucho dinero para que oren. Hay personas que son millonarias, pero tienen una enfermedad incurable, y ellos dicen: yo prefiero, aunque sea, no tener dinero, pero estar sano. Pero quiero decirles, hombres de Dios, mujeres de Dios, discípulos del Señor que están escuchando hoy este mensaje de la palabra, dice la palabra que el que no conoce a Dios se acostará muy tarde, se levantará muy temprano y amontonará riquezas, pero las riquezas serán para sus hijos. Tú ya no estés con duda, no estés en sufrimiento. Recuerda que el Señor Jesucristo te dice: al rico lo hago yo y al pobre lo hago yo. Al pobre lo volveré rico y al rico lo volveré pobre. No menosprecies a nadie, no menosprecies a la persona que de repente hoy lo veas en el alcohol, lo veas en la droga, lo veas en asaltos o cualquier cosa mala. Cree solamente, predícale el evangelio de Jesucristo, que a través de tu vida puedes ganarlo para el Señor. Y yo sé que los ladrones y las prostitutas van delante en el reino. Recuerda que María Magdalena fue la que estaba con Jesús, y Jesús lo primero que se presentó fue a ella. Ella fue la primera que pudo ver a Jesús, y luego los discípulos. ¿Por qué? Porque esta mujer se arrepintió de todo corazón y era una mujer que amaba a Dios, así como tú y yo amamos a nuestro Dios. Así amó esta mujer en gran manera. Entonces quiero que entiendas, mujer de Dios, varón de Dios, tú que estás viendo este mensaje. En 2 de Corintios 2:9-10 dice: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Las cosas que no se pueden ver con el ojo humano son eternas. Las que sí se ven son pasajeras, temporales. Usted está lidiando con imaginaciones aquí, sino con realidades, solo que estas realidades no se han materializado en lo natural. Pero cuando tú entiendes que todo lo que tú tienes a la vista de tus ojos, eso es temporal, pero lo que tú no lo ves, eso es eterno. Nosotros tenemos
que hacer riquezas arriba en el reino de los cielos, donde dice la palabra, donde ni el orín ni la polilla lo corrompe, sino que van a ser eternas. Tú y yo hemos sido creados por Dios a imagen y semejanza de Él para vivir eternamente. Recuerda, tú vas a vivir eternamente, para bien o para mal. Tú que me estás escuchando este mensaje, sé que te vas a atrever a decir, yo quiero vivir eternamente, pero para disfrutar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice Él en el Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Y al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me siento en el trono de mi Padre. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Discípulos del Señor, quiero decirle en esta noche, Dios no te ha llamado, no te ha escogido para que tú estés distraído en esta tierra. Él te ha escogido y te ha elegido para que tú puedas reinar. Él nos ofrece para estar nosotros juntamente con Él, porque Él venció, y cuando Él venció, a ti y a mí nos hizo más que vencedores. Por lo tanto, no hables de derrota, no hables de fracaso, habla de victoria, habla que tú vas de gloria en gloria y que nunca vas a perder esta fe, sino que tu fe cada día tiene que crecer, tiene que aumentar para que todos los que te rodean puedan ver el gozo y la fortaleza que Dios te trae. Porque la gente no quiere servir a Dios, porque muchas veces le han predicado a la gente que tiene dinero, a los empresarios, que Dios es un Dios de escasez y pobreza. Pero quiero que tú le hables a la gente y dile que el Dios que tú sirves es el dueño del oro, es el dueño de la plata, y que tiene bajo control a todos sus hijos e hijas, porque Él no hace acepción de personas. Y tú eres un hijo, una hija escogido por Dios desde el vientre de tu madre, para que tú vayas y llevas estas buenas nuevas y lleves estas buenas noticias para que el empresario, el millonario también se salve. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos están confundidos y piensan que servirle a Jesucristo es dejar todo. La Biblia nos habla a través de las parábolas de Jesús, a través de los talentos. Dice el Señor, al que más tiene, más se le dará. Y al que poco tiene, lo poco que tiene se le quitará para darle al que más tiene. Así que si tú estás viendo este mensaje, varón de Dios, que tengas un negocio, que seas empresario, Dios te ha llamado para que tú seas un hombre de Dios, que tengas una familia salva, una familia libre, porque no tengas temor. Por si te predicaron la palabra, te enseñaron mal, perdónalo, porque a veces no tienen fundamento en Cristo, que es la roca, pero cuando uno mete raíz en la roca, sabemos y entendemos que todas las personas se tiene que hablarles con la verdad, y cuando la verdad entra, está entrando Cristo en tu espíritu, en tu alma, en tu corazón y en tu mente. Porque el hombre de Dios es un espíritu que tiene alma y necesita un cuerpo para vivir. Este cuerpo terrenal, natural, es pasajero, aquí queda, aquí perece, pero la vida está por dentro. Así es que cuida, varón de Dios, mujer de Dios, tú que estás escuchando, tú que estás viendo este mensaje, cuida la vida, que la vida está por dentro. Te doy gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, por permitirme enseñar a mis discípulos a través de este medio, Señor, de Facebook, en vivo, y todas las personas que han escuchado este mensaje. Mi Dios, Señor, ha sido enseñado y predicado en una hora, pero que este, Señor, mensaje quede guardado en su espíritu, en su alma, en su corazón y en su mente, para que puedan, Señor, testificar todos los días de su vida que hay un Dios vivo y hay un Dios real. Y oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que día a día sigas guardando a todos los que están viendo este mensaje. Señor, guárdalos y cúbrelos con tu sangre preciosa, que no haya virus, ni bacteria, ni enfermedad, ni conocida ni desconocida, que pueda penetrar su casa, que pueda penetrar su hogar, su morada, sino que al contrario, Señor, cada día que pase, que se alimenten de tu palabra y que crezca su fe, y por la fe ellos mismos, Señor, harán señales, harán milagros y harán prodigios. Así lo declaro y lo establezco y lo profetizo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Creo y confío que tú eres el Dios que me has oído, Señor, y has puesto palabras en mi boca. Has oído mi ruego, has oído mi clamor.
Oro, Padre maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, por nuestro país de Perú, Señor, por Ancash, por la capital, por Lima, por todos los lugares donde tengo, Señor, hijos espirituales y en los diferentes países. Saludo también a todos mis siervos, consiervos que tengo en los diferentes países que están en Guatemala, en Estados Unidos, en España, en Argentina, en Colombia. Les doy mis saludos especiales, ya que me transmití ayer y me mandaron saludos. Sé que estamos en contacto y unidos en el mismo amor, en un mismo espíritu, y que Dios sea guardando su país, guardando su familia, guardando sus trabajos, sus negocios, sus finanzas. Que Dios sea el que guarda nuestras entradas y nuestras salidas, porque eso tenemos el privilegio de parte de nuestro Dios, que Él tome el control de nosotros, porque somos herencia de Jehová. Gracias te doy por ello, mi Dios, que esta palabra, Señor, se haga un rema en cada uno de ellos para que puedan avanzar y crecer espiritualmente, y no, Señor, tengan problemas con la tristeza, el dolor, la angustia, sino que desde hoy, Señor, empiecen a caminar en victoria, que traigan alegría, paz, gozo, felicidad, y que su hogar, Señor, sea un hogar de ejemplo y testimonio para todos. Así también oro, Señor, por mis discípulos donde están, Señor, mi Dios, escuchando, y los hijos espirituales que tengo en diferentes partes de este país y otros países del mundo. Los bendigo con toda bendición y declaro en el nombre de Jesús que tu vida y tu morada no entrará el devorador, no tocará el ángel de la muerte, pasará de frente, porque estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Gracias por ello te doy, mi Dios, en el nombre de Jesús, que cada palabra, Señor, sea un decreto levantado en esta hora y en esta noche. Los bendigo con toda bendición, pueblo de Dios, y no se olviden, mañana estoy transmitiendo la prédica en vivo a la misma hora, 8 de la noche. Muchas bendiciones y hasta mañana.